Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de médula espinal. Soy el doctor Clausen Javier Dorado Montes y comencemos con el tema. Bueno, algunas consideraciones generales. En cuanto a límites, el límite inferior vemos que al nacimiento, esta médula espinal corresponde más o menos a la tercera vértebra lumbar. Y en adultos, como la columna, la parte ósea va desarrollando más, se estira más, y la parte nerviosa va creciendo menos, entonces va en dirección ascendente. Es por eso que el borde inferior de la primera vértebra lumbar se constituye en el límite inferior del médula espinal. A partir de ahí comienza la cauda equina, ¿no? Nervios que van en forma descendente para el área sacra y coxal. En dimensiones podríamos decir que es variable según la estatura, pero si tenemos en consideración a una persona promedio, un varón de 1,70, una mujer de 1,65, podríamos decir que es más o menos 45 centímetros en el varón y 43 centímetros en la mujer. Estas dimensiones se las mide la, desde el borde superior de la vértebra, de la primera vértebra cervical, desde el atlas hasta el cono inferior, ¿no? El cono terminal de la médula espinal. Los nervios espinales tenemos 8 cervicales. Esto llama un poco la atención ya que tenemos solo 7 vértebras. Vamos a ver más adelante dónde se sitúa ese octavo nervio cervical. Tenemos 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Aquí podemos ver el por qué existen 8 nervios cervicales. Se trata de este primer nervio cervical espinal que se encuentra justo entre el hueso occipital y la primera vértebra, el atlas. Ese primero es la demasía que contamos como el octavo. Entonces, a partir de aquí ya son 7 nervios cervicales, ¿no? Con este más suman 8. Luego los 12 torácicos y luego están los sacros, los lumbares, etcétera, que ya, como habíamos visto, a partir del borde inferior de la primera vértebra lumbar es el final de la médula y solamente estos ramos que se van extendiendo, ¿no? Sus nervios raquídeos van emergiendo hacia abajo. A la derecha podemos ver una imagen esquemática de cómo está constituida la médula espinal, donde tenemos el tejido gris y tejido blanco del tejido nervioso por dentro, envuelto con una pía madre. Una pía madre que es una lámina muy delgada, que cubre y protege al tejido neuronal y el tejido conductivo, que es esta parte blanca, son los axones de neuronas que están arriba o hacia abajo, o son axones de interconexión. Y la parte gris, la sustancia gris, que son cuerpos neuronales, o sea, células, neuronas. Todo esto recubierto primero por la vía madre. Aquí la vemos en un color un poco diferente. Luego tenemos la aracnoides, que es un tejido muy vascularizado, y por encima de esta, a la dura madre. Algunos textos antiguos nos decían la paquimeninge, ¿no? A la dura madre, y las leptomeninges a la aracnoides y a la pía madre. Y aquí podemos ver, ¿no?, que esta pía madre tiene unas prolongaciones fibrosas que van protruyendo y se constituyen el ligamento dentado como medio de sugestión hacia la dura madre. En esta imagen inferior estamos viendo cómo se constituyen los nervios raquídeos o nervios espinales. Estos nervios se forman de estos filetes radiculares que van saliendo tanto de la asta posterior, que es sensitiva, y del asta anterior, que es motora. Van emergiendo y aquí hay un detalle, ¿verdad? Esta raíz posterior tiene siempre un ganglio sensitivo. En cambio, la raíz anterior no lo tiene. Luego se fusionan formando el nervio espinal y emerge finalmente como nervio cervical o intercostal o lumbar, etc. Aquí vemos que la médula espinal tiene curvaturas en una vista lateral. En temas anteriores habíamos visto que estas curvaturas corresponden a la postura que el ser humano tiene. Y la bipedestación es lo que va a formar estas curvaturas y también
el poder sentarse necesita cierta curvatura. Es por eso que esta curvatura se va formando después del nacimiento. Y hay muchos pacientes que vienen con sus bebés alarmados y dicen, la columna de mi bebé está mal. Y tocamos y la columna del bebé es así, curva solamente, ¿no? No tiene estas curvas fisiológicas o estas curvaturas naturales. Y es porque el bebé todavía no camina, todavía no se sienta, entonces recién está en formación y esto alarma a los padres. Bueno, no es nada fuera de lo normal. Si vemos una vista anterior o una vista posterior, vamos a ver también que la médula espinal tiene engrosamientos, es más ancha en ciertos lugares. Aquí vuelve a ser un poco más delgada y otra vez otro engrosamiento lumbar. Aquí en la imagen que estoy señalando podemos ver que le llama intumescencia cervical. Luego vuelve a ser un poco más delgada y tenemos una intumescencia lumbar. ¿A qué corresponde estas intumescencias? Simplemente corresponden a mayor cantidad de cuerpos neuronales, ya que van a inervar miembro superior y hacia abajo miembro inferior. Para eso tiene mayor cantidad de neuronas y por eso es más ancha. Bueno, aquí estamos viendo la cauda equina, cómo va emergiendo, pese a que ya ha terminado, ya ha habido el final del cono medular, y va emergiendo hacia abajo, ¿no? Va extendiendo sus ramas para que vayan saliendo hasta el sacro y uno coccígeo. Entonces tenemos 8 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y una coccígea. Esa es la forma de distribución. Sin embargo, también podemos ver que en la lumbar 1 va a terminar la médula espinal y hacia abajo solamente tenemos estas ramas, estos nervios raquídeos que van a emerger por orificios más inferiores, que son llamadas cauda equina o cola de caballo. Esta imagen es muy interesante, nos muestra el territorio de inervación de cada nervio raquídeo. A estos territorios les llamamos dermatomas. Aquí podemos ver desde los cervicales todo el territorio que estos inervan, tanto sensitiva como motora, y hacia abajo va descendiendo. Vemos que los nervios intercostales torácicos llegan inclusive a inervar la parte del abdomen. Y luego hacia abajo ya tenemos los lumbares y por detrás los sacros. Esta imagen es un poco extraña, ¿verdad? Porque a partir de aquí ya se va descendiendo y toma una dirección descendente. ¿Por qué, por qué ocurre esto? Lo estamos viendo tal vez de una forma equivocada. La forma de verlo sería esta, donde ponemos al ser humano en una postura cuadrúpeda y posiblemente sea una herencia muy antigua de cuando éramos simios o caminábamos de 4 patas, qué sé yo. Vemos que esta inervación de los dermatomas ahora sí se ve muy lógica, ahora sí corresponde y ahora sí la entendemos muy fácilmente. Bueno, aquí estamos viendo entonces la sustancia blanca que corresponde a axones, son como el cableado de las neuronas que llevan y traen la información a largas distancias. Y aquí estamos viendo la sustancia gris que corresponde a neuronas, cuerpos neuronales. Por encima estamos viendo en una imagen un poco rosada a la pía madre, que está cubriendo todo y está protegiendo. Hay un pequeño espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo y tenemos al aracnoides, dijimos una lámina muy vascularizada que se encarga de reabsorber, de mover este líquido cefalorraquídeo. Y aquí estamos viendo ese ligamento que se forma, ¿no? El ligamento dentado. Aquí estos ligamentos dentados que son medios de sujeción. Dijimos hacia arriba, se sujeta a través de la médula oblongada, eh, le sirve de sujeción, hacia abajo el filum terminal y lateralmente tenemos estos ligamentos dentados. Y se unen a la dura madre, que es una membrana mucho más gruesa, y esta se adhiere a los cuerpos vertebrales. Entonces tenemos aquí también los nervios que van emergiendo y tienen una vaina que los protege también. Estos son los nervios raquídeos, nervios espinales, que también, según algunos autores, constituyen un medio de fijación.
que estos emergen de forma lateral y pueden llegar a soportar cierta carga, cierto esfuerzo. Esta vaina que lo envuelve es muy fibrosa y también puede soportar ese peso, esa carga. Entonces también lo consideran algunos como un medio de fijación. Aquí vemos cómo se forma el nervio a través de cómo se forman esas raíces a través de estos filetes radiculares que van emergiendo tanto del asta anterior como del asta posterior y van formando raíz anterior y raíz posterior para volverse un solo nervio raquídeo. Entonces habíamos dicho que hay intumescencias, por eso vemos que a nivel cervical es mucho más ancha y hay bastantes cuerpos neuronales, por eso la sustancia gris es en mayor cantidad. No olvidemos que todo ese cableado, esos axones que se constituyen en la sustancia blanca, también se van aumentando en cantidad mientras más superior es. Hacia abajo vemos sustancia blanca muy escasa, es porque hay muy menos cantidad de axones, ya se ha distribuido a niveles superiores y se ha ido distribuyendo hasta descender, por eso ya tenemos menos. Entonces también vemos aquí la sustancia gris que corresponde a la intumescencia cervical, que está en mayor cantidad debido a que coordina los movimientos motores y sensitivos de los miembros superiores. A nivel torácico vemos que ha disminuido ya la cantidad de sustancia gris y luego tenemos otra intumescencia a nivel lumbar, donde hay mayor cantidad de cuerpos neuronales para controlar miembros inferiores. Y vemos también la sustancia blanca a nivel cervical que es mayor, va disminuyendo a nivel torácico, a nivel lumbar también y finalmente el nivel sacro va disminuyendo aún más. ¿Qué es lo que tiene esta sustancia blanca? La sustancia blanca tiene fibras ascendentes que suben, llevando información sobre todo sensitiva, de toda la piel, de todos los músculos, huesos, etcétera, están aquí en color azul. Tenemos el cordón posterior, que está constituido por el fascículo grácil y el cuneiforme. También tenemos el tracto espinocerebeloso, el tracto espinocerebeloso anterior, el posterior, el tracto espino-olivar. Y también tenemos las vías descendentes que llevan información, sobre todo motora, para los movimientos musculares. Aquí las tenemos en rojo. En la parte posterior tenemos al fascículo septomarginal, al fascículo infravascular, tenemos el tracto córtico-espinal lateral piramidal, el tracto rubroespinal, el tracto bulbo-retículo-espinal, tenemos el tracto vestíbulo-espinal, el tracto ponto-retículo-espinal, el tracto ectoespinal y el tracto córtico-espinal anterior. Pero no son las únicas fibras que suben y bajan. También tenemos fibras que van en ambas direcciones, suben y bajan y entre ellas también se interconectan y aquí están en color lila o violeta, como quieran decirle. Aquí tenemos el tracto posterolateral o fascículo de Lissauer en el asta posterior. Tenemos también todas estas fibras que rodean a la sustancia gris, que son los fascículos propios. Y hacia adelante tenemos los fascículos surcomarginales o longitudinales mediales. Veremos qué función tiene cada uno de estos. El fascículo grácil llega, o sea, hacia dónde se dirige, dijimos son vías ascendentes, o sea, están subiendo, llegan hasta el núcleo grácil de la médula oblongada. Ese es su destino. ¿Cuál es la función? Tiene la función de detectar el tacto discriminativo, o sea, el sentido del tacto, por lo que podemos sentir las cosas, la posición articular y la sensibilidad vibratoria de los miembros. Esta posición articular y sensibilidad vibratoria tiene que ver con la propiocepción, sentir nuestro propio cuerpo. Si estamos sentados, paramos, podemos sentirlo. Se debe a la propiocepción. Hay sensores en las articulaciones que nos dicen en qué posición está. Y aquí vemos posición articular. También hay sensores que nos dicen
la sensibilidad vibratoria, si estamos en movimiento, si estamos estacionarios o qué parte de nosotros se está moviendo. El fascículo cuneiforme llega hasta el núcleo cuneiforme de la médula oblongada y también tiene que ver con el tacto discriminativo, la posición articular y la sensibilidad vibratoria de los miembros inferiores. El tracto espinocerebelosos, tanto el posterior y el anterior, llegan hasta el cerebelo y proporcionan aferencias propioceptivas al cerebelo desde los músculos y los receptores cutáneos. Es decir, que el músculo también tiene sensores que le indican si está en tensión de esfuerzo, si está relajado, si está en tensión media o en tensión extrema, y estos sensores le dan esa información al cerebelo. El cerebelo es el que recibe toda esa información para saber en qué posición estamos y tiene que ver mucho con el equilibrio. Podemos equilibrar gracias a que el cerebelo percibe todo esto. El tracto espinotalámico, su destino el núcleo ventral posterolateral del tálamo y tiene que ver con el dolor y la temperatura. Hay sensores que reciben el dolor, ¿no? Nos dan la sensibilidad del dolor y hay otro tipo de sensores que tienen que ver con la sensación de calor o frío. El tracto espinoreticular llega hasta la formación reticular del tronco encefálico y contribuye a la significación emocional del dolor. También tiene que ver con el dolor. Las vías descendentes, aquellas que bajan desde el cerebro hacia abajo, llevan sobre todo información motora, dijimos, ¿verdad? Aquí está el tracto córtico-espinal lateral, que se origina en la corteza motora contralateral. Miren, miren cómo las fibras van cambiando, ¿no? De un lado del cerebro al otro. Es por eso que controlamos con el cerebro izquierdo muchas funciones del lado derecho y con el lado derecho controlamos el lado izquierdo. ¿Cuál es su función? Control de la actividad muscular mediante la inervación de neuronas motoras. No olvidemos que existen dos tipos de motoneurona. La motoneurona superior que está en la corteza cerebral, en los hemisferios, en esa corteza que corresponde a la parte motora, y la segunda motoneurona que se encuentra en la médula espinal. Por eso nos dice inervación de neuronas motoras. Están en la médula espinal, la segunda motoneurona. El tracto córtico espinal anterior, que va desde la corteza homolateral, miren, no solo recibimos información del lado contrario, también del mismo lado. O sea que también hay partes de mi cerebro izquierdo que también controla a mi lado izquierdo del cuerpo. La función, vía menor de comparación con el tracto córtico espinal lateral. Compara este con este otro. Control de la actividad muscular mediante inervación de neuronas motoras. El tracto rubroespinal se origina en el núcleo rojo contralateral y tiene que ver con el control de los músculos proximales, especialmente de los músculos flexores. El tracto vestíbulo-espinal lateral se origina en el núcleo vestibular lateral homolateral, o sea, del mismo lado del cuerpo, implicado en el control de la postura, relacionado con los movimientos de la cabeza, inhibiendo algunos músculos y haciendo que otros músculos se contraigan. Es la forma en que controlamos los movimientos de la cabeza y parte del tronco. El tracto ponto reticular espinal o bulbo retículo espinal se origina en las formaciones reticulares contralaterales y homolaterales y modulan el estado de los usos musculares. El tracto tectoespinal se origina en el colículo superior y mueve la cabeza de forma refleja ante la respuesta a estímulos auditivos, visuales. Es parte de un reflejo involuntario, donde movemos la cabeza cuando hay un ruido o cuando hay algún estímulo. Habíamos visto la sustancia blanca, ahora nos toca ver la sustancia gris de la médula espinal, esa asta posterior y esa asta inferior. Y aquí vemos en esta imagen
para facilitar su estudio, lo han dividido en láminas, de 1 hasta la 10. No están todos en forma de lámina, ¿verdad? A partir de las 7 ya como que cambia la formación un poco. Entonces vemos que de la 1 a la 4 tiene que ver con sensaciones exteroceptivas, o sea, sensaciones del exterior del cuerpo. No olvidemos que esta es el asta posterior, es sensitiva. De la lámina 5 a la 6, esta y esta que están en color rojo, tiene que ver con relaciones propioceptivas. Sentir los músculos, sentir las articulaciones, sentir nuestro propio cuerpo, no el exterior. El 7 está relacionado, es el relevo mesencefálico y del cerebelo, y entre el cerebelo. El 8, aquí lo tenemos, que es un poco más medial, modula la actividad motora. Y el 9, que tenemos aquí en el asta posterior y un poquito aquí más medial, tiene que ver con el área motora. Es la principal área motora de la médula espinal. Y el 10 que rodea al conducto, al acueducto central, contiene a la neuroglía. En la neuroglía son esas células de apoyo que sirven para extraer nutrientes, para el sistema inmune, para todo aquello que está cuidando a los cuerpos neuronales, al tejido nervioso. Pero también hay lugares en estas astas donde contienen mayor concentración de neuronas. Y esta mayor concentración de neuronas las han denominado núcleos. Aquí podemos ver los núcleos que están conformados y aquí sus nombres. La sustancia gelatinosa, el asta posterior, el núcleo propio y el núcleo dorsal. Hacia el medio tenemos el intermedio medial y el intermedio lateral. Núcleos, ¿no es cierto? Aquí tenemos más núcleos. El núcleo intermedio lateral, el núcleo eh, dorsolateral, el posterolateral, anterolateral, núcleo central, núcleo anteromedial y posteromedial. Todos correspondiendo a la situación en la que se encuentran. Ese es el nombre que tiene. Y bueno, de ahí es de donde salen los filetes nerviosos. No olvidemos que aparte de este sistema sensitivo que nos trae información y el sistema motor que lleva información hacia los músculos, tenemos también un sistema nervioso autónomo que funciona de forma automática, sin necesidad de que nosotros lo controlemos de forma voluntaria. Este sistema nervioso autónomo tiene dos componentes principales, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Y aquí a la izquierda podemos ver el sistema simpático, que de cada nervio raquídeo recibe un ramito. Todos los nervios raquídeos que emergen, ya sean cervicales, lumbares, dorsales, sacros, coccygeos, entregan un ramito para conformar la cadena. Esta es la cadena simpática. Esta cadena simpática va a formar nervios que conforman plexos que van a inervar la función automática como las lágrimas para humedecer el ojo, la saliva. No podemos nosotros voluntariamente empezar a salivar, ¿verdad? Entonces es automático. Aquí vemos para el corazón. Generalmente, y digo generalmente porque hay excepciones, generalmente el sistema nervioso simpático estimula para que haya una mayor actividad. Aquí en el corazón, por ejemplo, lo acelera. Aquí vemos estómago, y esta es una de las excepciones. En estómago, el sistema simpático, la estimulación del sistema simpático hace que haya menos secreción de ácido gástrico. Y bueno, aquí estamos viendo para todo, ¿no? Intestinos, que tienen que ver con su peristaltismo, a toda esta parte del sistema nervioso autónomo que corresponde sobre todo al sistema esplácnico a través de estos ganglios, ganglio celíaco, eh, ganglios mesentéricos, le llaman el segundo cerebro. Bueno, vemos aquí todos los plexos simpáticos, pero
A la derecha vemos una imagen un poco diferente, ¿verdad? No hay muchos nervios parasimpáticos, solo algunos a nivel superior que tienen un componente parasimpático. Está, por ejemplo, el oculomotor, el facial, el glosofaringeo y el mayor representante del sistema parasimpático a nivel superior, el nervio vago, que antiguamente se llamaba el cardio, neumo, gastroentero, cólico, por todas esas funciones que cumple. Entonces el nervio vago generalmente ralentiza algunas cosas, hace que sean más lentas. Entonces hacen que el corazón vaya un poco más lento, pero aquí en el estómago más bien estimula a que haya mayor producción de ácido gástrico. Y a través de estos ganglios también va a llegar hasta el hígado, riñón y parte de todo el intestino delgado y parte del intestino grueso, a 2/3 del colon transverso, ¿verdad? Los 2/3 derechos. Y hacia abajo tenemos el plexo sacro, que genera nervios esplácnicos que representan al sistema nervioso parasimpático a nivel inferior y se hace cargo de ese tercio derecho y colon descendente, sigmoides y recto. También vejiga, genitales, toda esa parte está inervada por este plexo sacro, donde también encontramos al nervio pudente. Y esta es la conformación ya visto una imagen un poco más real de un artista. Obviamente es Netter. La mayoría de mis diapositivas no son mías, ¿no? Simplemente las he sacado del libro de Netter y otras las he extraído de internet. Entonces estas imágenes no son mías, yo las comparto solo para la educación, ¿no? Para la enseñanza. Entonces aquí estamos viendo la médula espinal con su sustancia blanca, su sustancia gris, sus astas. Y podemos ver que esta es una imagen donde podemos imaginar al paciente recostado, ya que hacia abajo tenemos la parte posterior y hacia arriba la parte anterior. Entonces vemos cómo se van conformando los nervios raquídeos, vemos ese ganglio que es sensitivo y luego se conforma en uno solo y a partir de aquí ya van emergiendo algunas ramas para inervar tanto la médula espinal como las meninges. Luego va saliendo y da ese ramito que dijimos para los, la cadena simpática, ¿no? Los ganglios que forman una cadena simpática. Y también va dando los ramitos musculares que son motores y también los ramos sensitivos entremezclados, ¿no? Para formar los dermatomas. Y bueno, más adelante vamos a ver más imágenes. En cuanto a la irrigación, esta parte es importante. Aquí vemos en esta vista anterior que la médula tiene una arteria espinal anterior que a nivel cervical se conforma por aportes que le dan estas arterias vertebrales. Las arterias vertebrales le dan aportes, le dan ramas para formar esta arteria espinal anterior. Y esta desciende a nivel torácico, recibe de arterias intercostales, a nivel lumbar de arterias lumbares, así, hasta llegar hacia abajo, ¿no? Hacia el sacro, donde recibe de las arterias sacras. Sacras laterales va a recibir aportes para formar esa arteria espinal anterior. Y hacia la parte posterior, en esta imagen, que es una vista posterior, podemos ver que no solo hay una, hay dos. Son dos arterias espinales posteriores, de menor calibre que la anterior, pero son dos, se ha dividido el caudal. También estas se forman de esas ramas que van a aportar hacia arriba las arterias vertebrales, hacia abajo las intercostales, más abajo las lumbares, etcétera, hasta llegar a las sacras laterales, que son también las que van a aportar. Entonces, a la derecha vemos una imagen posterior, donde vemos esas dos, ¿no? Las dos arterias espinales posteriores que van a irrigar. Aquí estamos viendo cómo ingresan esos ramos aportantes conjuntamente con los nervios. Y vemos que las arterias vertebrales van a fusionarse para formar la arteria basilar, pero esto ya ocurre dentro de la cavidad craneana.
Entonces, en esta imagen esquemática vemos la arteria espinal anterior, una sola, dijimos, que va a dar un ramito por este surco, la arteria central anterior, y va a dar ramos perforantes. Esta es la aportante, ¿no es cierto? La rama espinal que va a aportar, va a nutrir también a la vértebra, hacia adelante, hacia atrás, a formar ramos anastomóticos con la contralateral, y va a dar ese ramito, la arteria neural, que se va a dividir en radicular anterior y radicular posterior. Esta radicular anterior es la que va a aportar para la espinal anterior y la radicular posterior va a aportar para la espinal posterior, que también tienen ramos anastomóticos para poder formar esta posterior central y estas perforantes. Aquí la imagen más artística, ¿no? de Nétera, donde vemos esas arterias intercostales que van a ingresar por ambos lados y nos van a dar esta rama espinal, que nos va a dar también la arteria radicular anterior y la arteria radicular posterior, conformando esta arteria espinal anterior y hacia atrás las espinales posteriores. Y también van a nutrir la parte muscular, la parte ósea, todo aquello. Entonces, ¿cómo van a ingresar? Aquí está la arteria espinal anterior que va a dar esos ramos, ¿no? Por el surco central hacia la médula va a ir a nutrir, va a generar varios ramos. En cuanto al drenaje venoso, vemos que es todo un plexo venoso vertebral, epidural, de Batson. Bueno, sabemos que no debemos utilizar epónimos, ¿no? Porque ya hay una nomenclatura internacional. Entonces vemos que el plexo venoso drena de los cuerpos vertebrales y también va a tener aportantes de la parte de la médula espinal. Aquí vemos el plexo venoso y aquí vemos los aportantes que se generan en la médula. Y aquí un detalle, dijimos una arteria adelante y dos atrás, pero en cuanto a venas solo vemos que hay una anterior y una posterior. Y obviamente esas van a conformar la vena medular segmentaria radicular anterior y radicular posterior para llegar a la intervertebral. Bueno, el plexo venoso vertebral externo tiene un detalle. El detalle es que no posee válvulas. Habíamos dicho que todas las venas, sobre todo de abajo hacia arriba, tienen válvulas que impiden el retorno hacia abajo. Dijimos que cuando se arruinan estas válvulas en miembros inferiores se forman las varices. Este plexo venoso del espinal no contiene válvulas y eso es un peligro, puede contribuir a infecciones y a procesos tumorales. Luego, aquí hay algunas pequeñas consideraciones anatómicas de los plexos venosos internos, espinales anteriores, posteriores, radiculares. Bueno, ya lo habíamos mencionado al ir viendo las imágenes. La anatomía, en mi opinión muy particular, debe aprenderse por imágenes, ¿no? Más que por letras. Entonces, aquí vamos a ver el sistema del flujo del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo sirve como otra forma de llevar nutrición, pero también sirve de amortiguación, sobre todo a nivel de la corteza del cerebro, de los hemisferios, ya que cuando hay un golpe o hay algún movimiento brusco, sirve de amortiguación para evitar el daño cerebral. Entonces aquí vemos dónde se produce el líquido cefalorraquídeo, los plexos coroideos. Estos son ventrículos laterales y tienen plexos coroideos. En realidad todos los ventrículos o cavidades llegan a tener líquido cefalorraquídeo. Aquí estamos viendo cómo se produce y en qué dirección va. Se producen en los ventrículos laterales y se dirigen hacia el tercer ventrículo. El tercer ventrículo pasa por el acueducto mesencefálico de Silvio, que es el mesencéfalo, y va en dirección descendente hacia el cuarto ventrículo, donde también
hay esos plexos coroideos que producen líquido cefalorraquídeo. Y este de forma lateral a través de los orificios del Lusca va a salir hacia los espacios que están fuera de la médula espinal y en dirección posterior por el agujero medial de Magendie también va a salir. Y miren la dirección, se dirige hacia arriba para ser absorbido por estas granulaciones aracnoideas que aportan hacia los senos venosos. Los senos venosos finalmente van a llevar a toda la circulación eh, sistémica. A su vez, podemos ver que aquí hay algunos espacios que se constituyen en cisternas. Esta es la cisterna cuadrigémina, donde hay una mayor cantidad de líquido. Aquí hacia abajo otra cisterna cerebromedular posterior. Aquí hacia adelante la cisterna interpeduncular y la dirección, ¿no? Vemos que de forma posterior va descendente, de forma envolvente y anterior va ascendente para ser reabsorbido por esas granulaciones subaracnoideas y llegar finalmente a los senos venosos. Esta imagen a la derecha vemos por transparencia cómo están constituidos los ventrículos laterales. Tienen una asta frontal, tienen una porción central, tienen otra asta temporal o inferior y tienen esta asta occipital posterior. Esa es su forma, un poco rara. Y estos ventrículos laterales, a través de estos agujeros de Monro, llevan el líquido hacia el tercer ventrículo, que está a la altura del tálamo. Y a través del mesencéfalo, por el acueducto de Silvio, llega al cuarto ventrículo. Y este cuarto ventrículo drena ese líquido a través de los agujeros laterales del Lusca y el posterior medial de Magendie. Pero no todo se va hacia afuera, ¿no? Hay una parte también por el agujero central que ingresa por el conducto central de la médula espinal y recorre todo hasta el final. Bueno, habíamos dicho que hay neuronas y hay interconexión entre esas neuronas en la sustancia gris de la médula y estas están relacionadas con los reflejos de asa corta. Existen reflejos de asa corta que llegan, reciben el estímulo y van a la médula y la médula hace una conexión directa entre neuronas sensitivas y neuronas motoras y el estímulo provoca una reacción muscular. Estos son los reflejos miopáticos. Por ejemplo, el martillito, que golpeamos la rodilla, ¿no? El tendón rotuliano y conseguimos una contracción involuntaria. Es involuntario. Este es el reflejo de asa corta, es involuntario. En cambio, el reflejo de asa larga es aquel que ya va por esas sustancias hasta arriba del cerebro. El cerebro hace una compleja acción, vuelve y va a la parte muscular y lleva acciones musculares más complejas. Por ejemplo, cuando uno se tropieza con una piedra, no es un reflejo simple como la patadita que damos con el tendón rotuliano. Este es un reflejo más complejo donde intentamos recuperar el equilibrio, intentamos, incluso corremos un poco, ponemos las manos. Bueno, esos son los reflejos de asa larga. Entonces aquí en la médula espinal tenemos los de asa corta. En cuanto a patologías, el cierre del tubo neural ocurre más o menos entre terminando el primer mes y el segundo mes, ¿verdad? Semana 6, semana 4, 6, más o menos ya se cierra el tubo neural. Y en personas que tienen una alimentación deficiente y no tienen una buena reserva de ácido fólico, no se cierra bien este tubo neural y ocurre esta patología, que puede ser la espina bífida, puede ser que sea mínima y solamente aquí vemos que una vértebra se ve afectada, no hay protrusión de las meninges y vemos que ha crecido un poco de vello. Esa es una marca, ¿no? La vellosidad a ese nivel lumbar.
Pero aquí hay un cierto daño, solo que no se ve mucho y solamente vellosidad. Digamos que es la espina bífida oculta, el grado más leve. La espina bífida con mayor significación, donde vemos protrusión de las meninges, pero solamente contiene líquido cefalorraquídeo, se constituye en un meningocele. Meningo porque tiene una de las meninges. En cambio, cuando ya hay parte de la caudequina que sale por esta protrusión, son mayores la cantidad de vértebras afectadas, ya se denomina mielomeningocele y puede tener ya algunas consecuencias, algunas secuelas, algunas dificultades o parálisis. Estos dos se operan mm, a cierta edad del niño, no se lo deja avanzar mucho y se puede llegar a solucionar. Aquí vemos el hoyuelo sacro, que muchos niños lo tienen y algunos más profundos que lo que vemos en la imagen. Este hoyuelo sacro también es una de esas formas mínimas, con mínima afectación de la espina bífida. También hacia arriba, en algunas van a encontrar en algunos artículos que hablan por fallo del cierre de la espina bífida hacia arriba, en la fontanela anterior tienen un quiste, ¿no? Un quiste de líquido, el quiste de la fontanela anterior. Bueno, habíamos dicho que hay dos motoneuronas, una que está en la corteza cerebral, que es la motoneurona superior, y otra que se encuentra en la columna, en la médula espinal, que es la motoneurona inferior. Entonces, cuando se lesiona la motoneurona superior, le llamamos parálisis córtico-espinal. Cuando se lesiona la motoneurona inferior, le llamamos parálisis espinomuscular. Y vamos a ir viendo algunas diferencias cuando se lesiona una o la otra. Esto ya es un poco más avanzado y lo van a volver a ver en neurología, neurocirugía. Por ejemplo, aquí la motilidad voluntaria, los movimientos voluntarios. Cuando se lesiona la primera motoneurona hay parálisis y paresia polimuscular. Cuando se lesiona la segunda motoneurona hay parálisis o paresia que puede afectar músculos aislados, no todos los músculos. En cuanto al tono muscular, la primera motoneurona hay hipertonía o contractura. En cambio, cuando la segunda motoneurona es la lesionada, hay hipotonía, atonía, flacidez. En cuanto al desarrollo, no hay atrofia en el daño de la primera motoneurona. Y en la segunda sí hay atrofia en la motoneurona inferior. En cuanto a los reflejos superficiales, los subcutáneos abdominales están abolidos. En la primera motoneurona, en la segunda están normales. En los profundos hay hiperreflexia en la primera motoneurona, en la segunda hay hiporreflexia. En los anormales tenemos el signo de Babinski presente en la motoneurona superior. ¿Cómo es el signo de Babinski? Es cuando pasamos un lápiz o pasamos esa aguja que tiene, o la ruedita que tiene nuestro martillo que ocasiona los reflejos, por la planta del pie, por el borde lateral. Entonces, cuando el reflejo no es el normal, no hay esa flexión plantar normal, más bien hay una flexión dorsal, a eso le decimos el reflejo de Babinski. Entonces, hay en la lesión de la primera motoneurona, hay el signo de Babinski, en cambio de la segunda motoneurona no. La motilidad asociada sí hay en la primera motoneurona, en la segunda no. Fasciculaciones, que son movimientos involuntarios, tics musculares, en la lesión de la motoneurona superior no existen, en cambio en la segunda motoneurona sí. Y bueno, también hay algunos procedimientos que se realizan a nivel de la médula. Y aquí estamos viendo una punción lumbar, donde vemos al paciente que se agarra sus rodillas para hacer una extensión, una, eh, una flexión abdominal, para que se extienda y se abran estos espacios, ¿no? Y pueda ingresar la aguja. Entonces vemos que el paciente, ya sea recostado o echado, tiene que tomar esta posición. En cambio, en bebés tenemos que sujetarlos así para poder contar y encontrar la vértebra. Es importante darnos cuenta que en este bebé la médula espinal llega hasta la lumbar 3.
Entonces podríamos lesionar si tomamos la lumbar uno, la 2, o incluso hasta la 3, tendríamos que tomar la 4, ¿no? Para el espacio, para poder hacer esa punción. En cambio, en el adulto vemos que más o menos en la primera hasta la segunda lumbar inclusive llega la médula espinal, entonces para seguridad y no dañar la médula, tomamos ese espacio entre la tercera y la cuarta vértebra. Y aquí vemos dónde debemos instilar el anestésico. El anestésico ahora ya se sabe que porque hay menos reacciones adversas, hay menos problemas, debe ser puesto en el espacio epidural, que está epi, quiere decir por fuera, ¿no? Por arriba, epidural. Subdural es cuando está por dentro. En este caso, cuando es subdural y se nos ha pasado la aguja, llegamos a la parte raquídea, ¿no? Una anestesia raquídea. Y hacia afuera la peridural. Entonces, bueno, la raquidia ya no se la utiliza mucho porque tiene efectos adversos, ¿no? Puede llegar a subir anestesia y llegar hasta partes más superiores donde puede afectar la respiración, sobre todo, y el ritmo cardíaco. Aquí vemos algunos niveles de lesión medular. En la imagen de la izquierda vemos que niveles cervicales pueden afectar desde miembros superiores para abajo. Aquí pintado en colores, ¿no? En verde todo, tórax y abdomen, hacia abajo, la parte lumbar, todo miembro inferior, la parte sacra, todo el área genital. Pero creo que está un poco mejor aquí en la imagen de la derecha, donde vemos que a partir del cuello para abajo es que se ve toda esa paresia, ¿no? Toda esa afectación, esa plejía, cuadriplegia, le dicen, ¿no es cierto? Cuando no se puede mover, o le dicen el síndrome del niño encerrado, porque esta persona no va a poder mover todo el cuerpo, solo su cabeza, y va a depender para todo, y se vuelve una persona muy irritable, muy, bueno, lamentablemente triste, ¿no? Pero aquí vemos también una relación. Si la cervical 4 está dañada, es todo el cuerpo, cervical 5, 6, etcétera. A nivel del sistema nervioso también hay otro tipo de patologías. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que denominamos ELA por el acrónimo, que significa esclerosis lateral amiotrófica. Es esa enfermedad que este famoso Stephen Hawking padecía. Es una parálisis, sobre todo de un lado, o comienza de un lado. Y cuando el paciente viene, dice, estoy perdiendo fuerza de un lado de mi cuerpo y no tengo fuerza, hay debilidad. Entonces, cuando lo recostamos y le hacemos quitar la ropa y vemos los músculos de un solo lado del cuerpo, están más pequeños, hipotróficos. Y ese paciente tiene debilidad por eso, ¿no? Porque hay debilidad, hay falla en la musculatura. ¿Y por qué? Porque ese lado del sistema nervioso ha fallado. Ha fallado, ha habido lesión, ha habido, bueno, no se sabe bien exactamente si es autoinmune o es una deficiencia o qué tipo de enfermedad, claramente no está muy establecido, pero falla sobre todo un lado y luego llega hasta el otro y fallece. Bueno, ¿cuánto es la sobrevivencia de este paciente? No se da cuenta en los estadios iniciales. Luego va avanzando y cuando ya hay mucha afectación de un solo lado del cuerpo, recién acuden al paciente, al médico, y el médico los deriva al neurólogo. Y el neurólogo, en cuanto diagnostica esta enfermedad, más o menos a partir de ahí, unos 5 años de vida. Y este Stephen Hawking no es solo famoso por sus teorías y sus descubrimientos y toda la ciencia que hacía, sino también porque es uno de los que más ha durado con esta enfermedad. Mucho tiempo se le había diagnosticado y se le había dicho que iba a vivir 5 años, pero él pasó más de 20, 30 años y mucho más todavía. Entonces, por eso también es famoso. El síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es cuando hay una pérdida de la mielina que cubre los nervios. La mielina es esa sustancia aislante, como un cable que tiene su aislante. Cuando un cable está pelado, hay cortocircuitos, ¿verdad? Entonces, este cable tiene que tener su aislación, como vemos aquí arriba.
perder esa aislación es la enfermedad de Guillain-Barré. Y generalmente comienza de miembros inferiores una parálisis que va subiendo hacia arriba, hasta finalmente poder hacerse letal sin un tratamiento, sin un manejo adecuado. Entonces, esta enfermedad avanza rápido, la parálisis es ascendente, llega a necesitar asistencia respiratoria. ¿Por qué da esta enfermedad? Bueno, es generalmente autoinmune. Nuestro propio sistema inmune ataca a la mielina. Y eso es porque de algún lugar externo ha llegado un estímulo que ha hecho pensar al sistema inmune que es malo, que la mielina es mala. Por ejemplo, se utiliza la mielina o ocurre daño o podemos generar Guillain-Barré a través de la vacuna antirrábica. La vacuna antirrábica se hace del cerebro del ratón lactante, esos ratoncitos que recién naciditos, ¿no? Que parecen gusanitos. Se los toma antes de los 6 días en el INLASA, que está en el Estado Mayor, está en la ciudad de La Paz. En el INLASA tienen muchas jaulas de ratones donde los procrean y antes de que cumplan los 6 días les sacan el cerebro y allí lo licúan y allí siembran el virus y lo cultivan. Y luego lo pasan por un tubo de luz ultravioleta intensa donde inactivan al virus. Entonces, esa es la vacuna, por eso la vacuna es rosada, ¿no? Es el cerebro del ratón lactante. ¿Qué pasa cuando dejamos que pase más de 6 días? Más de 6 días de vida de ese ratón, ocurre que ya empieza a formar mielina, y es mielina de ratón. Entonces, si esta vacuna contiene mielina de ratón, nuestro sistema inmune lo detecta y lo empieza a eliminar, lo empieza a combatir, y luego, como tenemos mielina, también combate la nuestra propia. Así es como podemos generar un Guillain-Barré. Y bueno, hay muchas otras causas. Y bueno, se habla o se comenta que también los medicamentos chinos, esos medicamentos hindús pueden generar Guillain-Barré. Y actualmente están llegando en gran cantidad. A uno le ofrecen muy barato medicamentos que cuestan 20, 30 centavos y las farmacias ganan mucho más, por eso tienen más medicamentos hindús, más medicamentos chinos y nos los quieren encajar a la fuerza. Y cuando queremos un medicamento de calidad y buscamos una marca Vago, Íntico, Far, Delta, qué sé yo, cualquier marca nacional que están bajo control y regulación, entonces nos dicen precios muy elevados y compramos el hindú. Pero bueno, hay muchos, se está investigando, hay brotes de Guillain-Barré por usar medicamentos chinos. Sigamos. La siringomelia es otra patología. Aquí vemos que ese conducto central, ese orificio central que tiene la médula, ha tenido una dilatación. No se sabe qué habrá ocurrido, por qué la obstrucción, tal vez un parásito, tal vez alguna otra causa. Aquí a la derecha también vemos otro mucho más largo. Esta dilatación va a comprimir a la médula espinal y va a causar una patología. Así que la siringomelia debe ser tratada. Decíamos que esta siringomelia, eh, la causa sería a determinar, ¿no? Podría ser un parásito que llegue hasta este nivel. Tenemos la cisticercosis, por ejemplo, que está causada por ingerir huevos de la Taenia solium. La Taenia solium normalmente está en intestino se está nutriendo y al defecar esa persona, los huevos de la Teniasolium van a todas esas aguas servidas van hacia río abajo y allí los que cultivan lechuguitas con esas aguas servidas nos traen contaminadas las lechugas, ¿no? Entonces, o las verduras y nosotros comemos, no la lavamos bien y ya habíamos ingerido el huevo de la Teniasolium y esta Teniasolium nos causa el cisticerco. El cisticerco inicia en el tejido muscular y luego con el tiempo va proliferando más y más y puede llegar al tejido nervioso, causar la neurocisticercosis. Es una de las posibles causas, pero puede haber más. Aquí estamos viendo otro tipo de lesión, donde vemos a la izquierda una imagen donde se ha deslizado una vértebra sobre otra.
la espondilolistesis. Puede ser de origen traumático, puede ser de origen infeccioso, puede ser de otros orígenes también, pero lo que ocurre es que se ha deslizado y eso está dañando, está comprimiendo la médula espinal. También aquí vemos un tumor, ¿no? Un tumor que está apretando la médula espinal. También puede haber tuberculosis en la médula espinal, se llama mal de Potts. Y el mal de Potts va carcomiendo todo el cuerpo vertebral hasta que este finalmente colapsa. Y hay daño también en la médula. Otra patología muy común son las hernias de disco, que ocurren por algún movimiento muy fuerte. No olvidemos que el disco tiene un anillo y un núcleo pulposo. Entonces, al hacer un esfuerzo excesivo, muy rápido, muy fuerte, entonces protruye el núcleo pulposo hacia afuera y con presión, hace presión sobre ese nervio raquídeo. Y el dolor nos llega desde el área donde ha ocurrido la lesión hasta abajo, ¿no? Hasta la punta del pie, dice. Aquí vemos distintos grados, ¿no? De la lesión, prolapso, extrusión, extracción, etcétera. Y bueno, este es el tema en general. Agradezco su atención. Tengan una buena jornada.